A ver, realmente, Fernando, perfiles de riesgo hay tantos como inversores. O sea, realmente hay infinitos. O a lo mejor la gente quiere ganar un 10, pero quiere ser equilibrado. Quiere perder un 5. O sea, sí. Este va a tope, pero Sí. no le importa también que el proyecto, por ejemplo, cripto, igual desaparezca. Eso es, o sea, lo acepta, o debe aceptarlo. Y la renta fija, muchas veces decimos que ni es renta ni es fija. ¿Puede llegar a perder precio un inmueble? Definitivamente sí. Sí, totalmente. Y en el caso de las cripto, entiendo que el riesgo es el más grande de todos, ¿no? Sí, el riesgo aquí es impresionante. Cuanto más larga es la línea temporal, más nos aseguramos ver beneficios. Hola amigos, bienvenidos una vez más al canal de YouTube de Nao. Estoy con Sergio Luján, gestor de inversiones aquí en Nao. Tenemos una nueva edición, Sergio, de Finanzas con Nao, Finanzas de Inversiones. Hoy quiero que le expliques a la gente cuáles son los tipos de activos que existen, cada uno qué rentabilidad riesgo tiene aproximada, pero antes me gustaría que habláramos de cuáles son los perfiles de riesgo. Porque, por ejemplo, yo en mi caso me considero que tengo poca aversión al riesgo. Pero claro, habrá gente que nos esté viendo que diga, no, yo soy más amarrategui. Entonces, lo primero, ¿cuáles son los perfiles de riesgo que existen? Y luego ya vamos viendo todos los activos. Y además tenemos esta pizarrita para ir poniéndolos. A ver, realmente, Fernando, perfiles de riesgo hay tantos como inversores. O sea, realmente hay infinitos. ¿Qué solemos hacer en el sector? En el sector normalmente clasificamos más o menos en tres. Siempre el conservador o defensivo, que es la persona que no está dispuesta a ver mucho el rojo, ¿no? No está dispuesto a ver esas pérdidas porque le producen inquietud y es una persona muy aversa al riesgo. ¿Suele ser más gente mayor? Normalmente sí. ¿Sí? Normalmente sí, pero por diversas cuestiones, tanto por sesgo de que a lo mejor, sobre todo en España, a lo mejor la persona no ha invertido nunca o siempre ha visto su dinero en el banco, le ha costado ganarlo, a lo mejor no ha podido familiarizarse tanto con productos financieros y además es que objetivamente una persona mayor a lo mejor está en otra etapa de ahorro y ya necesita tener a lo mejor ese cash más cerquita para complementar su pensión o para lo que sea, ¿no? Y no se puede permitir pues tanta volatilidad. El segundo perfil que siempre se expone en el sector sería el equilibrado. Es alguien que quiere ganar ya un poquito de dinerito, que no le gusta tampoco ver pérdidas. Por poner cifras, ese neutro o equilibrado que estaría entre un 5... Sí, bueno, 6... suele ser asimétrico. A lo mejor la gente quiere ganar un 10 al año. Pero quiere ser equilibrado. Quiere perder un 5. Yeah. Ese sería un poco el perfil equilibrado, ¿no? Y es consciente ya de que para ganar rentabilidad hay que tomar riesgos. Evidentemente tampoco quiere irse a lo loco a los activos más agresivos. Vale, ¿y el agresivo? El último perfil sería pues el del inversor ya no defensivo, sino pues eso, el agresivo, lo llaman también dinámico, es el inversor que, oye, ahora hay mucha gente, por ejemplo, gente joven sobre todo, que a lo mejor han conocido el mundo de la inversión por cripto, ¿no? Claro. Entonces en su universo de alternativas solamente está o tener el dinero en cash o irme directamente a cripto, claro. Enfilado. Que cripto puedes estar aquí, pum, pero al día siguiente estar abajo. Exacto, criptos entonces... son fluctuaciones, son activos con fluctuaciones pues mucho más grandes, claro. Además son activos pues muy líquidos, entonces tú siempre vas a tener un precio en pantalla. Claro. Y bueno, criptos... Este busca un 20, un 30, un 40, o sea, este va a tope, pero no le importa también que el proyecto, por ejemplo, cripto, igual desaparezca. Eso es, o sea, lo acepta o debe aceptarlo. También hay que pensar, muchas veces el inversor cree que está cómodo en un activo, normalmente porque tenemos ciertos sesgos y solemos entrar cuando está subiendo. El inversor entra y dice, uy, esto se mueve mucho. Bueno, yo podría convivir a lo mejor si esto de repente cae un 20% en una semana. Sí. Y a lo mejor lo que mucha gente se da cuenta en la realidad, cuando efectivamente cae el mercado... Que se mete en la pantalla, ve el asunto y dice, correcto, uy. es que no tiene el estómago adecuado para estar en ese tipo de activo. Tiene sentido que sea gente joven, que al final menos cantidad de dinero probablemente, más tiempo para, yo qué sé. Para dejar que madure, también más imprudentes en general, eso también. Todos conocemos algún ejemplo de cripto bro, ¿no? Sí, en este sentido. Esos serían un poco los tipos de inversor que se suelen identificar y con los que empezaríamos a trabajar, pero siempre todo inversor tiene una política de inversión adecuada, es decir, el tipo de activo o el mix de activos
que es adecuado para ese inversor en función de sus objetivos patrimoniales. Yo puedo ser una persona joven, pero tener claro que de aquí a un año me quiero comprar un coche o quiero dar la entrada para un piso. Entonces no tendría que irme a lo mejor a activos muy volátiles porque no tengo tiempo para dejar madurar ese dinero. Los objetivos, luego también el horizonte temporal de inversión, que iría bastante ligado a esto. Y bueno, también hay gente que aunque no tenga unos objetivos claros, mejor no quiere invertir pensando en de aquí a 5 o de aquí a 10 años, a lo mejor quiere invertir pensando en un año y está cómodo, ¿no? O sea, que tú crees que lo más importante, antes de incluso hablar de tipos de activos, es tener un objetivo claro y un tiempo más o menos establecido, ¿no? Sí, eso me parece lo primero, Y ya la tercera parte es un poco lo que hemos hablado, el perfil de riesgo, ¿no? Ese grado de aversión al riesgo, esa tolerancia a ver fluctuaciones, a ver pues que se mueve nuestro dinero, que no para todos es igual. O sea, por lo general la gente joven, tanto porque tienes muchos años por delante antes de necesitar ese dinero, como por pura familiarización con, oye, me descargo una aplicación y empiezo a invertir yo por mi cuenta, o ganas de formarse y de entender otro tipo de activos a lo mejor menos tradicionales, pues esa gente a lo mejor en general están más dispuestos a irse a criptomonedas o a irse a renta variable, pero también puede haber gente que aun siendo joven pues rompe un poquito esa media y no le gusta nada ver pues cómo se mueve su dinero. Tipos de activos, de menos riesgo a más riesgo. ¿Cuál sería el de menos riesgo dentro de los tipos de activos que tenemos? Vale, pues el activo de menos riesgo, a algunos se sorprenderá, a otros no nos sorprenderá. Es broma, lo conocemos todos y es ni más ni menos que el cash. Todos lo conocemos, es lo que entendemos de hecho a menudo por dinero en sí. Bueno, pues es el estado más líquido del dinero. Depósitos bancarios, a dinero en metálico. Que este no tiene riesgo en teoría, porque aquí estaría, si me lo permites, inflación. Inflación y coste de oportunidad. En teoría no tiene riesgo per se, digamos, no solamente, también tiene riesgo de crédito. Esto es muy improbable, ¿vale? Imaginemos que, bueno, tenemos una cuenta corriente en un banco y este banco, pues como a veces ha pasado en la historia, de repente pues quiebra, ¿no? Pues no es algo para nada probable, gracias a Dios, sobre todo en gran banca española o gran banca europea, pero la verdad es algo que podría pasar. Para eso pues hay mecanismos para proteger de estas situaciones improbables como es el fondo de garantía de depósito. El segundo sería lo que llamamos mercados monetarios, un híbrido entre el cash y lo que ya es deuda, ¿vale? Lo que ya es la renta fija. Aquí hablamos pues de letras del tesoro, pagarés financieros de empresa, que son como compromisos de deuda financiera, ¿no? A muy corto plazo que asumen las empresas y en vez de ir al banco a financiarse, a lo mejor te emiten títulos en un mercado. Estos son bonos corporativos de corto plazo. Es un poco el equivalente a las letras del tesoro, que son bonos soberanos de muy cortito plazo, pero en empresa. Son bonos corporativos. Aquí a lo mejor una empresa quiere financiarse y a lo mejor emite 90.000 euros, a lo mejor que capta. Ella vende títulos por 90.000 euros y al vencimiento, cuando pasan pues 365 días, por ejemplo, esa empresa recompra esos títulos, es decir, reembolsa pagando 100.000 a lo mejor. ¿Qué se lleva el inversor, el acreedor en este caso? Esa diferencia entre los 90.000 que pusieron entre todos los inversores y los 100.000 que han recibido entre todos. O sea, que es un porcentaje de rentabilidad el más bajo, digamos. Sí, sería ¿Está bajito. entre un 2 o cuánto estaría? Sí, más o menos podríamos decir, si la letra siempre es un poquito más que la letra, por razones lógicas, ¿no? Al final tienes un poquito más de riesgo de impago, es muy pequeñito. ¿Un 2, un 3? Sí, un 3, 4 a lo mejor. 3-4. Actualmente puede ser un 3-4. Siguiente, tercer tipo de activo. El tercero tendríamos la renta fija, ¿vale? Lo que es la deuda financiera cotizada, es decir, que no vamos al banco, la empresa no va al banco a financiarse, sino que en lugar de eso decide emitir unos títulos en un mercado, títulos representativos de deuda, para él es un pasivo, y bueno, los vende y cuando llega el vencimiento, que suele ser más largo que los pagarés, porque ya aquí entran más plazos a jugar, sí, la renta fija ya te cubre el espectro entre 3 y 30 años. La pregunta del millón aquí ¿es cierto que la renta fija no tiene nada de riesgo o puede tener algo de riesgo? Efectivamente, Fernando, esa es la pregunta del millón, y la renta fija muchas veces decimos que ni es renta ni es fija. A ver, esto se decía más cuando los tipos de interés estaban tan bajos, que decíamos, bueno, pues entre que los tipos están bajos y que la inflación te mata ese rendimiento, pues decíamos ni ganas dinero, ni es renta y encima ni es fija.
no es fija cuando tú no estás dispuesto a quedarte hasta el vencimiento. Tú si compras una emisión de deuda, te conviertes en acreedor de esa empresa. Si tú te esperas a que venza esa deuda, la empresa te ha ido pagando intereses y te reembolsa el principal y punto. Ahí es fija. Ahí tú obtienes, a no ser que la empresa impague, ¿vale? Ahí entra pues el análisis de solvencia, lo que nos dedicamos un poco nosotros. Si la empresa no impaga, pues oye, tú has recibido lo que inicialmente esperabas, ¿no? Claro. Financiaste con unos intereses fijos y los has... Que estamos hablando más o menos de... Pues aquí el espectro es muy amplio y depende tanto del plazo de esa deuda como de la calidad crediticia, es decir, el riesgo de impago. O sea, un emisor entendemos una empresa que se quiere financiar. Un emisor con poca solvencia y que se financia a 20 años, pues evidentemente el mercado le va a exigir un tipo de interés bastante mayor. Imagínate, uno de 3 años. Sí, imagínate del 10%, del 12%, que el Estado español financiándose a 5 años, que es un emisor muy solvente y además es un plazo pues relativamente corto, y sabemos que cuanto más cerca miremos en el tiempo, pues menos incertidumbre por lo general. Entonces, pues el Estado español se está financiando a lo mejor al 3-4%, no tendría nada que ver con un emisor muy poquito solvente, como una startup que te emite deuda, que a lo mejor se puede financiar tranquilamente al 10%. Aquí el abanico ya se amplía bastante, lo que es la renta fija. Es un mundo muy complejo, es menos conocido en general para el inversor cotidiano. El cuarto, ¿cuál sería el cuarto tipo de activo? El cuarto pondríamos la inversión mixta. Son fondos mixtos, por lo general, se vehiculiza a través de fondos casi siempre. Pues consiste en combinar, por un lado, mercados monetarios o renta fija, combinarlo con otra pata en renta variable, ¿vale? Que es el que veremos a continuación. De esta manera, pues oye, combinas la renta fija, que por lo general es menos volátil, con la renta variable, pues que siempre es un poquito más cañera, ¿vale? Siempre hay excepciones, pero suele ser un poquito más cañera. De esta manera, pues consigues un poquito lo mejor de los dos mundos. Suelen ser activos que hacen muy bien de core o de fondo de cartera. ¿Por qué? Vale. Pues porque al final sueles tener alternativas de producto que invierten en todo el mundo y en casi todo tipo de activos dentro de lo que es el mundo de los activos financieros, ¿vale? Renta fija y renta variable. Es una cartera completa que tampoco vas a tener ni un perfil súper conservador ni un perfil súper agresivo. Vale. Quinto tipo de activo, porque ahora correlacionaremos el cuarto y el quinto para ver el tipo de rentabilidades. Eso es. El quinto, renta variable, entiendo. Sí, el quinto es ya nuestro gran conocido. Es la renta variable. En general, el inversor sí que es un producto que conoce. Son acciones ordinarias o preferentes de compañías. Consiste el inversor, pues cuando invierte en renta variable, se hace copropietario de una compañía cotizada. Suelen ser compañías muy grandes, por lo general multinacionales, ¿vale? De todos los países. Y bueno, aquí el inversor se convierte en socio de la empresa tiene su actividad, vende su producto o su servicio, genera unos beneficios y con ellos, pues o bien te remunera pagándote un dividendo, o bien te hace una recompra de acciones, incrementando tu participación, digamos, el peso de tu participación en la compañía, o bien lo reinvierte en el propio negocio, ¿vale? Pero siempre con el objetivo final de se generan beneficios que nadie sabe, son impredecibles, ¿vale? Por eso es variable y en función de eso te remunerará. No tiene por qué comprometerse para nada a remunerarte un porcentaje en función de tu inversión, cosa que sí que tenemos en la renta fija, ¿vale? Aún así, una cosa de la renta fija que no había terminado de remarcar antes, en principio tú sabes qué rendimiento te va a dar si te quedas al vencimiento y si, por supuesto, el emisor no impaga. Si no te quedas al vencimiento, esa renta fija tú la negocias en el mercado secundario. El mercado te va a dar un precio en función de pues, la negociación de ese día, ¿vale? Que la negociación de ese día puede depender pues, de si han subido o bajado los tipos de interés, los bancos centrales, si por lo que sea ha pasado algo en la empresa emisora que despierta dudas respecto a su capacidad para pagar y atender esa deuda en el momento del vencimiento. Entonces también te puede fluctuar, pero si tú te quedas al vencimiento, en principio, a no ser que la empresa impague, sí que recibes la renta prometida. Vale, en renta variable, que entiendo que ya tiene más riesgo, ¿qué pérdidas podemos ver y hasta qué ganancias podemos ver en términos porcentuales? En cuanto a lo que es caída máxima en un momento concreto, lo que en el sector llamamos el drawdown, pues la verdad sí que te puedes ver aquí ya
sustos en renta variable. Menos 10, menos 20. Menos 10, menos 15, menos 20. Normalmente, cuando hablamos de años cerrados, años enteros, es raro ver un menos 20. Un 2020, un COVID, por ejemplo, la bolsa llegó a caer algunos índices un menos 30, un menos 40%. Y bueno, el Eurostoxx 50, que sería la representación del mercado europeo, acabó poquito en negativo, acabó como un menos 4, menos 5, si no me falla la memoria, ¿vale? Es decir, la bolsa es lo que tiene, reacciona muy pronto, tanto a la baja, si hay aranceles o hay alguna perturbación en la economía, como al alza, ¿vale? Entonces, en un espacio de un año es difícil que se conserve un menos 20, pero en un momento concreto sí que se pueden ver fluctuaciones. Por eso que la pongamos ya en el 5 como un riesgo que existe. Que claro, el que vea un día un menos 20 igual se puede asustar, pero al final del año, lo acabas de decir, un Eurostoxx en un año COVID te hace un menos 5, ¿no? Entonces podríamos estar hablando igual de un menos 5 a, qué sé yo, un más 20, un más 30, más depende 20, de qué mercado un más te 30, vayas. vale. Sí, menos sí. 15, más 30. ¿Hemos llegado a ver 30 en un año? Bueno, entiendo el Sí, año de la recuperación. Es igual. que depende al índice al que te vayas. Claro, Si tú te vas a tecnología a Estados Unidos, a lo mejor en 2022 sí te lo comiste. claro. Un menos 20, menos 30. Que renta variable al final ya entramos en un universo muy grande, ¿no? Es el universo probablemente más grande que hay. Tú puedes, lo bueno que tiene la renta De hecho, variable, Now está aquí. Correcto. Lo bueno que tiene la renta variable es que te permite invertir en cualquier tipo de empresa, en cualquier sector, en cualquier geografía, y es totalmente líquido. Es decir, tú puedes invertir más o menos en lo que quieras, empresas de cualquier naturaleza y de donde sean, y encima puedes recuperar tu dinero mañana. Hasta aquí todo lo que hemos visto es líquido, ¿no? Sí, Vale, correcto. porque ahora ya viene en el 6, inmuebles. Ahora vamos a ir a lo que, para mi gusto, se mal denomina en la calle activos reales. Activos financieros siempre se asocia a es una pantalla, es virtual. Mentira, son empresas, pues todos conocemos, todos compramos productos de estas empresas, solo que son más grandes y tienen cotización diaria. Y ahora vamos a ir a lo que son activos reales. El ladrillo, lo que se toca. Incluso a veces tú puedes invertir el ladrillo a través de un fondo. A través de un fondo tú tienes participaciones, pero tampoco lo tocas. Pues son empresas más cerquita, más de a pie, o son inmuebles que tú, pues eso, lo puedes ver, puedes entrar, puedes tocarlo, puedes hacer una reforma, puedes interactuar sobre él. Con inmuebles podemos decir un poco una horquilla de rentabilidades. Los inmuebles también es otro mundo súper variopinto. Además depende mucho de la geografía, del tipo de inmueble. Momento del mercado, porque además ahora vivimos en España también como una especie de burbuja de precios. Correcto. ¿no? Con precios muy caros. Correcto. También ocurre una cosa con el inmueble, que es que al final ya no es un activo líquido, no es un activo con una negociación tan medible y por tanto no cotiza en una pantalla todos los días. No lo puedes ver. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que si ahora, por ejemplo, Trump impone aranceles, no es que caiga la bolsa porque es la bolsa. O sea, realmente pierden valor todos los activos si tú vas a negociarlos. Lo que pasa que con los activos financieros una pantalla te lo va a decir a cada segundo, con tu inmueble no. Simplemente, pues tú, si no quieres vender, no vendes. ¿Qué le ponemos a los inmuebles entonces, más o menos? Los inmuebles... a nivel riesgo y a nivel rentabilidad. Sí, como hay tanta variedad, por hacer una media, quedaría más o menos una rentabilidad mayor que la renta fija y menor que la renta variable. Menos 7 más 12 estaría bien, yo creo. Ya digo, aquí no tenemos los números en la mano, ¿vale? Es pura experiencia e intentando extrapolar un poco. O sea, ¿puede llegar a conclusiones. perder precio un inmueble? Definitivamente sí. Sí, totalmente. O sea, todos estamos acostumbrados a pensar en, oye, yo un inmueble, una casa en Valencia, una casa en Madrid, una casa en Barcelona. Tú mira una casa en la España vaciada. Claro. Yo, por ejemplo, yo tengo una casa en mi pueblo está en Castilla-La Mancha, pues un pueblo que se está deshabitando, o sea, que quiero decir, a lo mejor no el mío, pueblos similares que sí que haya demanda. Correcto, se están despoblando, ahí el precio de un inmueble no puede O ir incluso puedes llegar a tocar un tope del valor del inmueble, como podemos estar ya cerca aquí en Valencia. De hecho, los grandes gurús del mundo inmobiliario, que como decimos es un mundo, ya presagian que estamos llegando a un tope de precios, ¿no? Probablemente en lo que es la ciudad de Valencia. Podría ser. A ver, yo soy de los que opina, y esto no es una recomendación de inversión, al final la demografía es imparable. Todos tendemos a queremos ir a vivir a la ciudad, queremos estar cerca de todos los servicios. Al final eso tiende que a futuro, aunque ese mercado fluctúe, pues el precio del suelo sí que vaya al alza. Ya digo, en lo que es la ciudad, en lo que es la España vaciada, por ejemplo, o zonas más rurales,
No tiene por qué, para nada. Y luego otra cosa, lo que dices, llega un punto que, pero bueno, esto en todos los activos, si ya está muy caro, pues ahí ya no tienes por qué ganar dinero, quiero decir. Eso nunca se sabe, pero bueno, por lo general yo creo que nos podemos mover en esta rentabilidad. Vale, y hablaríamos del séptimo tipo de activo. ¿Cuál sería, Sergio? Vale, el séptimo podríamos comentar, por ejemplo, lo que en el sector conocemos como commodities o, para el público en general, materias primas. Aquí tenemos tres principales vertientes, que serían materias primas energéticas, el petróleo y el gas natural, ¿vale? Que sabemos que también se pueden tradear mediante determinados vehículos o mediante derivados. Luego tendríamos las materias primas industriales, que vienen a ser los metales preciosos y metales industriales, como el acero, ¿vale? Preciosos como la plata y el oro, industriales como el oro, el hierro. La tercera parte de lo que serían materias primas sería lo que es agrícola, ¿vale? Hablamos del café, hablamos del maíz, hablamos del azúcar. No es desdeñable. El café, y si no me equivoco también el maíz, llevan una revalorización a lo largo del año anterior y este año exagerada, espectacular. Aunque no es una commodity como tal, pero imaginaos que cotizase el aceite de oliva. Claro. El aceite de oliva podría ser otra cosa. Y me produce mucha curiosidad. Materias primas, ¿cómo la gente puede invertir en todos estos? Entiendo que ETFs existirán, ¿no? Sí. A nivel broker. Sí, ETFs es la forma más sencilla. Diría fondos de inversión, ¿vale? Porque tradear directamente uno con derivados es poco accesible, gracias a Dios, al inversor minorista y es arriesgado. Puede ser destructivo por el tema del apalancamiento de los futuros y de las opciones. La manera más fácil, ETFs. Los ETFs van a invertir precisamente en esto, en derivados. Normalmente la réplica que decimos no es réplica física, no se compra tal cual X lingotes de oro, sino que se hace mediante derivados. Y bueno, aquí pues sí que esto sí que lleva una gestión, que un equipo de gestión, no como Nao. Nao sería otro tipo de equipo de gestión, somos gestores activos, pero otro equipo de gestión pues se asegura de mantener a raya esa cartera de oro, de metales o de commodities en general, con la idea de tener pues, una exposición al activo. Ojo con el oro físico, que en los últimos 6 meses lleva una revalorización de casi el 12%. Eso es. El oro y la plata también han tenido, igual que el café, más o menos llevan año y medio en bastante ascendencia. Sí, también es algo que depende mucho de la coyuntura económica, ¿vale? El oro en particular pues siempre se ha utilizado como activo refugio. ¿Qué cifras les podríamos dar y qué riesgo también a este tipo de activo? También es bastante variopinto, a lo mejor menos 10 más 20 quizá. Y por último, ¿qué tendríamos en el puesto número 8? Por último, yo creo que merece comentar los criptoactivos. A mí no me gusta llamarlos criptomonedas porque criptomoneda se decía antes cuando los gurús del sector pensaban que podría llegar a ser el dinero del futuro, ¿no? Podría llegar a ser el cash del futuro, pero yo creo que la concepción que tiene actualmente el mercado de estos activos ya no es de que se conviertan en un medio de pago, sino más en lo que es una reserva de valor, ¿vale? Sería más acertado compararlo con un oro digital, por ejemplo, lo que podría ser un oro digital. Y en el caso de las cripto, entiendo que el riesgo es el más grande de todos, ¿no? Sí, el riesgo aquí es impresionante, ¿vale? No nos equivoquemos, o sea, tú puedes irte a renta variable o a renta fija de empresas, de startups estadounidenses, y tú vas a ver unas variaciones en el día de precio igual de grandes. Sí, pero igual que, si aquí que pusiéramos BTC, ¿no? Bitcoin, sí, si aquí pone ETH, Ethereum, eso es, yéndonos a la insignia, sí. yéndonos al buque insignia de lo que es el activo cripto, Bitcoin y Ethereum ya son activos que sí, son los más grandes ahí y los dominantes, pero son muy volátiles. Son muy volátiles y lo peor es que a menudo el inversor entra sin conocer el proyecto, pues aprende a lo mejor los 3 o 4 argumentos que le cuentan casi todos respecto al atractivo que puede tener esto respecto al cash, pero es que son cosas muy distintas y al final hay que entender pues lo que es un token, hay que entender qué derecho te dará tener cripto, tener token si el día de mañana el proyecto florece o qué ventajas e inconvenientes ofrecen, ¿vale? Al final son compañías tecnológicas o son proyectos tecnológicos pues emergentes como startups que en lugar de financiarse emitiendo bonos o acciones lo hacen emitiendo tokens. El token, cuidado, porque a priori no da per se unos determinados derechos al inversor, como puede ser en renta fija cobrar intereses y reembolsar principal o en renta variable pagar un dividendo, ¿vale? En principio, en cripto
No tiene por qué, no tiene por qué, ¿vale? Hay cositas parecidas, pero no tiene por Muy qué. bien. ¿Y rentabilidad riesgo qué le podemos asociar a cripto? Y le podemos dar un menos 30 más 50. Hemos llegado a ver a cripto caer un 50% perfectamente. Y un 90, y un 90 también le hemos también. visto subir un 100%. Sí, correcto. Pero ya digo, todo esto son cifras muy orientativas, ¿vale? Porque al final al inversor y al espectador pues siempre le gusta, oye, vale, sí, pero esto Pero cuánto da? dímelo, ¿cuánto O sea, es? te le puedes contar lo que quieras que te va a decir, bueno, sí, esto cuánto da. Vale, Sergio, pues ya hemos visto todos los formatos de activos, hemos visto 8, probablemente habrían más si seguimos con la lista. Sí. Sin que sea un consejo de inversión y teniendo en cuenta que somos una gestora de renta variable europea. ¿Cuál sería el tipo de activo para cada uno de los perfiles que antes hemos visto, ¿no? El más defensivo, el equilibrado y el avanzado o el agresivo. Da realmente para otro vídeo, Fernando, pero... Si tuvieras que elegir uno al menos. Sí, yo lo que te comentaría es, oye, de toda esta lista, ¿qué dos clases de activos caben en cualquier cartera? Pues yo de aquí te elegiría, sin duda, estos dos, renta fija y renta variable, o estos tres, ¿vale? El mixto por razones obvias, porque incluye ambos, ¿vale? Porque aquí, en este universo de estos tres activos, lo tienes todo. Puedes invertir en cualquier parte del mundo, a cualquier plazo, dependiendo de tus necesidades de recuperar ese dinero. ¿Es líquido entonces? Es totalmente líquido, puedes exponerte a cualquier perfil de riesgo, tienes desde empresas muy defensivas como las compañías de farma que tenemos nosotros en cartera o un Nestlé o compañías que, oye, que es relativamente predecible. Sí, que van a pagar dividendo todos los años. Exacto, esa generación de beneficios, según Coca-Cola. Y por otro lado, tienes compañías pues, más agresivas, tienes Nvidia, ¿vale? Entonces, dentro de esta parte puedes encontrarlo todo. Invertir en cualquier sector, cualquier parte del mundo y nos movemos en unos números de rentabilidad pues que, oye, que ya son razonables para cualquier perfil de inversor. Tanto para el defensivo, estos números pues están bastante bien, están más que bien. Para equilibrado o para inversores que ya quieren pasar a la parte agresiva, pues aquí tienes más que de sobra y lo mejor es que es totalmente líquido. Sueles invertir al final en empresas que son muy grandes, muy consolidadas y que venden un producto o servicio que demanda la sociedad y que probablemente demandará en un futuro, y eso es la mayor protección y la mayor garantía de revalorización a futuro, en mi opinión. Y lo importante, Sergio, para mí, tú lo has dicho, futuro, línea temporal. Cuanto más larga es la línea temporal, más nos aseguramos ver beneficios. Normalmente sí. Aquí sí que hay muchos estudios cuantitativos en lo que es el mundo de la gestión de carteras, y lo que sí que se sabe es que a medida que tú estudias datos de rentabilidad que comprenden espacios de tiempo más grandes, es decir, en vez de mirar un día o mirar un año, mirar un espacio de 5 años, de 10, de 30, la rentabilidad crece mucho más rápido de lo que crece la volatilidad que representaría el riesgo. Bueno, pues gracias amigos por acompañarnos y gracias a ti, Sergio, por esta clase maravillosa de tipos de activos. Ya sabéis, cualquier duda que tengamos, nos dejáis comentario en el vídeo y os respondemos. Hasta la próxima. Gracias, Sergio. Gracias, Fernando. Hasta luego.